Hola, ¿qué tal? Por fin es viernes, un viernes literario más. Y el día de hoy tengo un súper invitado. Se trata de Rodrigo Ramírez del Ángel. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Hoy queremos que nos platiques de tu libro, Okay. Dinero para cruzar el pueblo. Y a ver, vamos a entrarle. Miren, aquí está. Dinero para cruzar el pueblo. Esta historia empieza con un chavo regordete que tiene un problema de que suda muchísimo y llegando a un edificio. De ahí empieza tu historia. Platícanos un poquito de ahí que vamos a encontrar en tu libro. A grandes rasgos, sin spoilear mucho, es la historia de este chavo que mencionas, Eusebio. De Chevo. Chevo Mabarak, que se independiza por primera vez a sus 25 años, y esa aventura de la independencia, algunos le llaman, sobre todo los alemanes, un Bildungsroman, ¿no? Que es novela sobre el crecimiento, pero a la par cuenta la historia de la madre de Eusebio, que en sí la novela, el centro de la novela es la relación entre ellos dos. Así es. La novela empieza, como tú mencionas, en ese edificio, pero diciendo que la madre desaparece. Entonces la búsqueda de Eusebio no solo es la independencia, sino de conocer su pasado, y a través de conocer su pasado conocer a su madre. Y aparte cuento a la par la historia de la madre. Es correcto, es correcto. Porque este Chevo no es que se quiera independizar. De alguna forma las circunstancias también lo obligan a independizarse, ¿no? Y a ver, un rasgo muy característico de este personaje es que le sudan las manos. ¿Por qué elegiste, yo siempre me dije, ¿por qué elegiste ese rasgo de tu personaje? ¿Por qué decidiste que tuviera esta particularidad? El sudor, las excreciones en general me gustan mucho, ¿no? O sea, ese es como que un tema muy, muy fascinante para mí, literariamente y en todo sentido, ¿no? El sudor en las manos, yo tiendo a sudar las manos, no en el nivel que él cuando estoy nervioso, por ejemplo. No, bueno, todo el mundo sudamos cuando son... pero este cuate suda nomás por... Él tiene una condición que existe que se llama hiperhidrosis, ¿no? Que es cuando no hay un control del cuerpo sobre el sudor y estás perpetuamente húmedo, y él tiene esa, ¿no? En las manos. ¿Por qué las manos? Porque es una especie es el contacto con el mundo que tiene uno físico, ¿no? Y lo físico en esta novela es muy importante porque es un método de violencia que sucede mucho en la novela, ¿no? Sí. Y de ausencia. Entonces, no te estoy diciendo que tenía eso pensado previamente antes de escribirlo, pero fue como mientras fui desarrollando el personaje y las situaciones. Yo creo, al menos cuando yo enseño cómo escribir, hay que poner dificultades para todo lo que se quiere lograr para el personaje. Entonces, si tiene dificultades con el contacto físico, pues hay que poner una verdadera barrera, y el sudor se me ocurría como una verdadera barrera, ¿no? Entonces, así fue como fui llegando a la idea del sudor como esta opresión que siente el personaje, ¿no? Otro de los personajes, hablando de tu novela, me gusta mucho el del papá de la... No es novia, pero es de la amiga, ¿no? Interés amoroso. De este interés amoroso que es Wendy. Wendy, sí. Wendy Uscanga. Wendy. Fue otra pregunta que me hice mientras leía tu novela. ¿Por qué, en qué te basaste o por qué poner en la figura de un personaje que es transexual? Desde que concebí la idea de Eusebio viviendo en un edificio, desde el principio en mi cabeza estaba la transexualidad como un vecino de Eusebio. Ahí sí no te sé decir exactamente cómo surge eso, pero desde que recuerdo este concepto del que es como de los primeros albores de la novela, porque no tiene un albor, tiene varios, pero uno de los primeros albores, ya estaba el tema de la transexualidad, que es un tema que me es muy interesante e importante para mí. Otra de las razones por lo que creo que lo mantuve y me sirvió a mí como escritor para el desarrollo de los personajes es que todos los personajes están
o han estado en su vida en lugares donde no desean estar o donde sienten que no pertenecen. Ya, ok. Y el único que está donde cree que pertenece es Wendy. Ok, Pero su vida había sido al revés. Había estado todo el tiempo donde ella creía que no pertenecía, siendo en su etapa pretransitoria, ¿no? Entonces, y el personaje se vuelve como una especie de faro o guía, ¿no? Que tiene sus conflictos y tiene sus todavía dificultades que tratar, pero es el que puede más o menos guiar a Eusebio en su camino, ¿no? Entonces, me parecía que era el mejor contraste que había sobre los otros personajes, que todos los demás están como en una especie de limbo, perdidos, o que saben que están donde no quieren estar. En tu libro nos llevas justamente a esta zona tropical del país, me imagino en el Golfo, no sé por qué. Bueno, sí, porque nos describes cómo es los pueblos petroleros, las ciudades petroleras, cómo la sociedad de repente se empieza, las ciudades se empiezan a desarrollar alrededor del boom petrolero. En la costa del Golfo, ¿no? Sí, en la playa, en las costas. ¿Por qué decides ambientar tu novela ahí? Mira, es muy curioso. Yo soy de Veracruz, yo soy del puerto de Veracruz. Ahí ok. Bueno. Llevo 18 años ya viviendo aquí en Monterrey. Pero sí, yo nací y crecí en Veracruz, me vine a los 19 años acá. Pero casualmente, el puerto de Veracruz no es muy petrolero, es del Golfo, y mucho de lo que describo de la ciudad Santa Ana es pensando en cómo mi percepción de Veracruz, ¿no? Del puerto de Veracruz. Y luego en la novela son dos ciudades donde sucede eso, una ciudad y un pueblo. El otro pueblo se llama Tepoloa, y ese que también es ficticio. Sí, ambos son ficticios. Y Tepoloa, la familia de mi mamá es de Tuxpan, Veracruz, que es al lado de Poza Rica. Ahí sí es zona exclusivamente petrolera, ¿no? De hecho, Tuxpan es donde está el ducto de gasolina que viene que los barcos van, dejan la gasolina y entran ahí los tanques de almacenamiento. Es un pueblo, una ciudad completamente petrolera, toda esa zona. Y yo viví en el puerto, pero me tocó moverme por toda la costa del Golfo de México, desde el norte de Veracruz hasta Campeche, que toda esa zona es petróleo. Y todo es muy similar. Y también me sucedió, mi novia es venezolana y me tocó ir en el 2017 a Venezuela a conocer a su familia, y cuando manejamos por la carretera era muy parecido. Y de ahí me surgió como la idea de que tal vez todas las zonas petroleras son iguales en el mundo, ¿no? No me imagino, no sé, Qatar o algo así que sea parecido al Golfo de México, pero al menos en esta zona del mundo pareciera que sí son parecidas, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de identidad, ¿no? Que generan las zonas, el ambiente, el ecosistema y la política y economía de la zona, ¿no? Entonces esa parte me importaba mucho. Y cuando una de las primeras ideas que tengo sobre esta novela es el primer capítulo, y es el edificio, lo tengo en mente mucho, lo que te menciono, la transexualidad, el esperpento, como se le puede llamar a Eusebio. Y cuando me imagino el edificio, no imagino un edificio como los de aquí, ni como los de aquí del centro de Monterrey. No, para nada. Me imagino un edificio particularmente que yo recuerdo, tal vez me lo estoy inventando, de haber ido de muy pequeño donde estaba el Harmon Hall en Veracruz hace 30 años, ¿no? Con mi mamá, más de 30 años. Y así es como lo recuerdo, y es el edificio que describo. Y dije, pues si estoy escribiendo un edificio con las cualidades que tienen los edificios de Veracruz, Veracruz es una de las ciudades con más salitre del mundo, entonces ahí todo se carcome, y la idea de que algo tan pequeño como la sal y tan común como la sal pueda destruir edificios de 5 o 10 pisos, ¿no? Me parece demasiado hasta sensual, ¿no? Entonces me empecé a imaginar esta ciudad a través de mi concepto de lo que es Veracruz, ¿no? Y que es todas esas ciudades que he conocido a través de esa zona, ¿no? Entonces la ciudad Santa Ana es como un reflejo de lo que yo pienso de mi infancia, tal vez, ¿no? Totalmente. Y aquí había hecho unas anotaciones, y quiero
quiero repetir palabras que utilizas mucho alrededor de tu texto y que le dan un significado muy particular. Ventana, brisa, autos, luces, personas, ruido, humedad, ¿no? Es decir, yo tuve la oportunidad de estar una sola vez en Veracruz y claro, o sea, me lo imagino sobre el malecón, ¿no? Donde pasan los carros, hay ruido, sientes la humedad, haces mucha referencia a esa ventana. Hay una ventana que aparece donde Chevo cada rato dice, y miro la ventana y veo personas y veo carros y veo el ruido, en un ambiente muy marítimo, ¿no? O sea, esta es una novela que está llena de humedad. Creo que es una novela muy húmeda, no solamente por el problema por esta situación de Chevo, sino por el ambiente, la historia. Este libro, si se pudiera leer, lo leería Salitre. Sí, o guardado, ¿no? Sí, humedad guardada, sí, es lo que huelen todos los closets en Veracruz. Sí, lo de la ventana, fíjate que es muy curioso. Yo alguna vez leí, creo que todos los que hemos leído un poco han leído El túnel de Ernesto Sábato. Okay. Y eso lo tuve que leer en la carrera y también leí algún análisis sobre ese libro, y que ya está medio funado ahorita ese libro, pero bueno, él habla de que la ciudad es Buenos Aires. ¿Sí es argentino o Uruguay? Argentino, ¿no? Buenos Aires, sí, Argentina. La ciudad juega un papel, y sí usa mucho la ciudad. También Benedetti usa mucho la ciudad, Borges usa mucho la ciudad. Estas ciudades que son europeizadas, son ciudades muy bellas, ¿no? Sin duda, y son parte de un personaje. O sea, la ciudad se vuelve un personaje, ¿no? Entonces yo también quería hacer que estas ciudades fueran un personaje, porque dije, si me voy a tomar la molestia de inventarme una ciudad, pues vamos a hacerlo que tome un papel, ¿no? Entonces por eso los factores ambientales son tan importantes: la humedad, el salitre, el calor. Y la ventana es como que la cara de la ciudad, del personaje, para mi gusto. El bullicio, los borrachos, una ciudad es eso, ¿no? Una ciudad no solo son los edificios, es a lo que huele, a lo que se siente, a lo que... a quienes lo habitan, las personas. Sí. Pero no tanto en el sentido del individuo que la habita, sino el cúmulo de gente que la habita, ¿no? Oye, Rodrigo, es cierto que tu novela es ficción, ¿no? Pero es una ficción que tiene mucho contenido de la realidad. De alguna forma yo creo que tu novela también nos refleja en muchas situaciones que suceden en la cotidianidad. Déjame decirte, por ejemplo, cuando menos alguna, el abuso en las familias, por ejemplo, ¿no? El abandono, ¿no? La ludopatía. ¿De alguna forma tú crees que haces una crítica social o buscas reflejar estos elementos que están ahí y les quieres decir al lector, existen, aquí están, véanlos, o los criticas? Es decir, es una ficción, pero es una ficción también muy cruda, muy real. Sí, son temas, todos los que mencionaste, que me interesan mucho. A mí los temas, tal vez se puede decir trágicos de la actualidad, pero en el enfoque sobre todo local y familiar, son los que más me interesan explorar, ¿no? Los que tú mencionas, el abandono, las familias disfuncionales, los sentimientos de alienación, todo eso. La marginación misma. La pobreza. La soledad, ¿no? Son todos esos temas que me interesan mucho. En ningún momento planteo criticar, pero creo que es inevitable al mencionarlos. O sea, una mención de un tema de estos es una crítica, ¿no? Creo que veo difícil poner un personaje ludópata y no estar criticando pues lo que genera la ludopatía, ¿no? En este caso hay una historia, ¿no?, detrás del personaje ludópata, ¿no? Los abusos, ¿no? No puedes escribir una novela donde haya abuso sexual intrafamiliar sin que sea una crítica, a menos que digas, uy, qué padre, ¿no? O sea, que termine el capítulo del abuso sexual y por cierto, estuvo muy chido, ¿no? O sea, no es así.
pero no, al menos yo no surjo desde la intencionalidad en mi creación. Yo no digo voy a hacer una novela que critique el capitalismo, que critique el comunismo, esa parte, aunque todos somos seres políticos, ¿no? Así es. Y los escritores más. Exactamente, pero en la literatura y en el arte es importante, creo yo, no entrar con ese, o tratar, como le dicen algunos, matar al autor, o sea, matar la idea de que mi juicio es el importante y solo contar una historia. Yo tengo mis ideologías políticas, tengo todo, pero si lo vertiera aquí intencionalmente, se vuelve un panfleto, se vuelve un trabajo de política, no deja de ser una pieza estética, artística, ¿no? Entonces, sí hay crítica, pero creo que la crítica surge de la historia que cuento, ¿no? Y para mi gusto la crítica es simplemente la exposición de que existen las cosas, ¿no? Porque no, en ningún momento juzgo, no se pone, y estuvo mal, ¿no? Pues se entiende que estuvo mal, sabemos que estuvo mal, y la exposición de eso malo que sucede es donde surge la crítica, ¿no? Pero no tuve esa intencionalidad, pero sabía que estaba sucediendo. Es más, en una parte se menciona la cuestión de los feminicidios, en una parte muy breve, y esa parte estuve debatiéndome si dejarla o no dejarla, o meterla o no meterla, porque también tampoco quería sentir que me estaba aprovechando, ¿no? de la coyuntura y de todo eso. Entonces, al tratar temas tan sensibles en esta novela, una de mis mayores preocupaciones era no explotar el dolor, no ser una especie de como pornografía del sufrimiento, en este caso de la mujer o del hombre o de lo que quieras, ¿no? Entonces tuve que ser como que muy cauteloso en qué tanto ahondaba en tal tema o cual tema, ¿no? Entonces por eso, en este caso lo de los feminicidios, dije no voy a ahondar mucho en esta parte, porque si no va a parecer que estoy buscando todas las desgracias que están sucediendo actualmente entonces, y la historia funciona sin ahondar en ese tema, ¿no? Entonces, como te digo, no hay una intencionalidad de crítica ni nada, pero al saber que estoy tratando tal tema, entiendo que hay que tener sensibilidad al respecto, y no solo eso, también hay que saber que al mencionarlo lo estás exponiendo y criticando a la vez, ¿no? Pues es que creo que tú dijiste la palabra clave, que es sensibilizas, ¿no? Es decir, es cierto que no es ningún juicio. Me queda claro que este tipo de temas están en la novela como un elemento de la narrativa, como un elemento para desarrollar historia, pero en mi experiencia como lector es, de alguna forma sí sensibilizas, es decir, no te quedas nada más con que, ok, perfecto, hay ludópatas, ok, perfecto, hay abuso infantil, sino que de alguna forma al leer tu novela, de alguna forma sí sensibilizas al lector, dices, esto existe, esto hay. Y aunque los personajes son ficticios, sí llegas a desarrollar emociones con los personajes. Es imposible no sentir compasión la mayoría de las veces por los personajes, que dices, es que estos personajes hay que tenerles compasión, hay que tenerles cariño, hay que entenderlos por lo que están viviendo. Es que yo creo que la parte crítica, ¿no? Viene tal vez, enfocándome precisamente en esta novela, en que vemos las consecuencias de los males, ¿no? Exacto. O sea, el abuso sexual no solo la consecuencia es el acto inmediato de violación, sino el resto de la vida que le toca a la persona que sobrevivió el abuso sexual, y cómo ese resto de vida afecta la vida de sus hijos también, ¿no? O de sus parejas, o para bien y para mal, ¿no? Entonces también vemos como en la novela la política de los 70s petrolera, cómo llega a afectar a una ciudad completamente. Finalmente, Rodrigo, platícanos, para todos los que nos están viendo, les quiero decir que Dinero para Cruzar el Pueblo ganó un premio, y platícanos cómo fue para ti el proceso de escribirlo y de ganar un premio, y ahorita le entramos a la estructura, porque se nota, obviamente, como todo obra premiada, quiero decirles que es un libro muy bien trabajado, es muy bien hecho, y ahorita también lo quiero platicar. Gracias. Entonces, platícanos cómo fue el proceso creativo y qué significó para ti ganar este premio.
Pues, ¿Y qué premio es? A ver, ¿qué premio ganó? La novela tuvo la suerte de ganar el Premio Nuevo León de Literatura 2020 para novela. Es un premio que han ganado autores de aquí de Nuevo León con una gran trayectoria que admiro: Pedro de Isla, Patti Laurent, que recién falleció, que también fue mi maestra, entre Antonio Ramos Revilla, o sea, varios autores, Coral Aguirre, que residen aquí en Nuevo León, que lo han ganado. Entonces Alejandro Vázquez Ortiz, que los referentes de la literatura regiomontana. Claro, sí, son los que figuran, ¿no? Entonces el haberlo ganado, para empezar, que ponga mi nombre junto a esos nombres ya me parece una exageración, pero pues lo agradezco mucho. No, pero ¿no? Es bien ganado, déjame decirte. Gracias. ¿Cuál fue el proceso creativo de la novela? La novela surge, de hecho, gracias a Patti Laurent. Una vez estaba en Atrasalante, una editorial que estuvo aquí en Monterrey, que por tristeza falleció el dueño por COVID. Pero estábamos en un taller, si no mal recuerdo, a finales del 2018. Yo estaba muy frustrado porque había escrito una novela y no... Qué raro, un escritor frustrado, qué raro. Soy la excepción. Chécate, porque si me hace Jesús es normal. No, nada. No es cierto, no te creo. Entonces estaba muy frustrado porque no estaba logrando lo que quería, ¿no? En mi carrera. Y estaba con Patti Laurent ahí en esa editorial, y ella nos dijo de hacer un ejercicio, y el ejercicio resultó siendo esto que te digo: el edificio trans y el esperpento. Y de ahí me surgió la idea. Entonces empecé a escribir la historia de Eusebio, por ahí de 2019, casi todo el año 2019. Y en algún punto dije, ay, pero aquí parece que la villana es la mamá, Jade. Y dije, no quiero eso. Y yo previamente había escrito un cuento, que terminó siendo un capítulo de la novela, la de la explosión del tanque. Dije, esta es la mamá, ¿no? Entonces empecé a intercalar los capítulos. Y lo estuve trabajando en el 2019. En el 2019 no la acabé, pero estaba cerca ya de estar acabada. Y empecé, me sentía medio atorado, no sabía para dónde moverme, ¿no? También me sentía como que estaré tocando un tema demasiado sensible, me corresponde a mí escribir sobre este tema. Y me junté con un amigo poeta y se lo empecé a leer para ver que me diera su retroalimentación. Es una práctica muy común. Y él me dijo, no, está muy chida, que no sé qué, sí, no hay que seguirle. Eso fue en diciembre de 2019. Y pues luego sabemos qué pasó, ¿no? Se vino la pandemia. Y al venirse la pandemia, pues yo me quedo sin trabajo en marzo, abril, mayo. Entonces yo ya más o menos tenía como que a la vista el Premio Nuevo León 2020 para esta novela, pero no sabía si iba a llegar a tiempo, ¿no? Llega la pandemia y me quedé sin qué hacer y dije, no, pues antes de volverme loco, entonces me puse a escribir. Tengo el privilegio de que mi futura esposa trabaja y tiene buen ingreso, entonces no sufrimos mucho en ese sentido. Ahí se acomodaron de alguna forma. Exactamente, entonces pude dedicarme pues lo que fue finales de marzo, abril y principios de mayo para terminar la novela. Y para ingresar tu obra en el Premio Nuevo León cerraba el 8 de mayo y yo terminé la novela el 8 de mayo, ¿no? Entonces, wow. A las 12 de la noche y tú estabas final a las 11. La tuve que mandar, ya la tuve que tener impresa, pero por ejemplo el nombre lo decidí ese mismo día, ¿no? Entonces, sí fue una cosa así medio desesperante, ¿no? Sí. Sentir la presión, pero funcionó mejor bajo presión. Y la mandé, y ya. Nunca pensé que fuera a ganar, la verdad, porque ya con la novela previa en algunos concursos decía, bueno, voy a ganar, ¿no? Disculpa. Va a ganar. Y soy veracruzano finalmente. Y pues no ganó. Y esa decepción es muy dolorosa, y también alguna vez en un concurso de cuentos participé y se declaró desierto, y la declaratoria del jurado era como bastante fuerte. Un jurado, por cierto, un autor de aquí en Nuevo León, muy famoso por ser fuerte. Y dije, no, pues tal vez estoy completamente equivocado, esto no es lo mío, ¿no? O sea, entonces estaba en esa parte. Entonces mandé
la novela y dije, me voy a olvidar, no está, ya no la voy a pensar hasta que den, si gana, si no gana, o cuando no gane, pues le dedico más tiempo y así. Y pasaron hasta junio, creo, y de repente pues me hablaron, y yo ni me había dado cuenta, o sea, ya ni sabía que ya era la fecha de la... Y me hablaron y me dijeron, y pues fue muy alegre. Estaba comiendo y se me cayó el bocado casi. Sí, claro. Sí. Pues de verdad, para todos los que nos están viendo, como se pueden dar cuenta, hay un gran trabajo y un gran esfuerzo de parte de Rodrigo. Ya vieron todo lo que tuvo que hacer. Eres un escritor de pandemia como muchos. Y de verdad es una historia que está escrita, que tiene una altísima calidad. Gracias. Particularmente me gusta cómo juegas con los narradores, que ahora lo dices que eran de alguna forma dos historias, y que uno está narrado en primera persona y el otro tiene un narrador tercero, sí, ¿no? Omnisciente, sí. Omnisciente. Eso a mí me pareció una genialidad. Me parece que lo que tú dices es cierto, si bien es cierto que algunos de los temas es complejo escribir esos temas, y creo que tú los desarrollas muy bien, manteniendo siempre ese respeto y manteniéndote cerca de la línea literaria, ¿no? de narrar. Entonces, tiene cada frase, además, tiene frases muy profundas que cuando lo lees dices, qué bien escrito está, qué bien redactado está. Entonces, de verdad, muy, muy recomendable que le den la oportunidad a este gran libro, que pues es un premio, y cuando un libro está premiado es una lectura garantizada. ¿Dónde pueden encontrar tu libro, Rodrigo? ¿Y dónde te pueden seguir en redes? Mi libro lo pueden encontrar en la librería Con Arte, ya sea en la que está en la Casa de la Cultura ahí en Cuauhtémoc, en Colón. Y también, si no, la librería Con Arte, que es muy bonita, una de las librerías más bonitas del mundo, la que está en el Museo de Culturas Populares en el Barrio Antiguo, que es esa muy famosa que tiene como que es en espiral. Ahí lo pueden encontrar en físico. También una librería que se llama Itinerante, que es donde estaba antes ahí por la Casa Universitaria del Libro. Y en internet lo pueden conseguir en la tienda de Conarte, y el envío es gratis, y 180 pesitos, bastante buen precio. Pues la verdad es que empiecen el año leyendo Dinero para cruzar el pueblo, consíganse esta joyita, y después de que te lean, ¿dónde te pueden mandar sus comentarios la gente que te lea? Me pueden agregar a Facebook, agrego a todos menos a los que parecen muy pervertidos, esos no. Okay. Rodrigo Ramírez del Ángel, con mi nombre me pueden buscar. Y en Twitter también me pueden buscar con mi nombre, que es Pinche Rodrigo MX. Ok, muy bien. Pues Rodrigo, un gustazo, ¿eh? No, el gusto es mío. Un placer haberte tenido aquí este viernes con nosotros, y te deseo mucho éxito. Muchas gracias. Pues ya lo saben, Dinero para cruzar el pueblo, y nos estamos viendo. Gracias por llegar al final de esta entrevista, y nos vemos el próximo viernes con otra reseña de otro libro.